Les damos nuestra más cordial bienvenida al primer coloquio con motivo de la inauguración del Politics Center Academy, que tiene por objetivo un estudio, un paneo muy general acerca de la democracia en las Américas en estos tiempos de transformación. Estuvieron con nosotros desde Brasil, desde la Universidad de Londrina, la profesora María Cristina Müller, desde España el profesor Tomás Páez. E igualmente yo hice una pequeña referencia sobre la situación de la democracia, de este sistema político en las Américas. El Politics Center Academy es una organización que está adscrita a la Florida Global University y al Centro Educativo Latinoamericano. En este sentido, le damos nuestro más cordial agradecimiento a su rector, el profesor José Gerardo Guarisma Jr., y a las autoridades, por supuesto, del Centro Educativo Latinoamericano. Bien, espero que disfruten de este resumen que estamos presentando de este coloquio inaugural que tuvo lugar el 7 de mayo pasado. Sean bienvenidos entonces. Se han vivido tiempos estelares. Recordemos las afirmaciones que en su momento hiciera Fukuyama en El fin de la historia y El último hombre. Pero bien, en el caso de nuestro continente, en algún momento la mayoría o buena parte de los estados han ejercido sus intercambios y fines políticos con base a una argumentación basada en procesos democráticos. Otros han sido experimentos parciales y limitados, mientras no poco avanzaron y avanzan en procesos de consolidación democrática. Algunos sufrieron y padecen experiencias de regresión y desmantelaje de ese andamiaje democrático institucional. Procesos negativos, en el último caso, soportados en diversas estrategias políticas viabilizadas precisamente por la propia institucionalidad democrática, de lo cual ha dado testimonio analítico Svetan Todorov en aquella obra Los enemigos íntimos de la democracia. Finalmente, también se cuenta de regímenes en el continente que durante décadas han desconocido y niegan a sus pueblos la posibilidad de ejercicios de contenidos y prácticas asociadas a sistemas políticos abiertos, caso de Cuba, por ejemplo, entronizándose dictaduras o iniciando el arrollador camino hacia su instauración. El contenido ideológico de estas últimas experiencias puede ser de diverso cuño, de izquierda, derecha, pero casi siempre cabalgan tímida o abiertamente sobre la práctica persistente del populismo. Es decir, en nuestro continente se aprecian y practican buena parte de las características que definen y soportan en la actualidad, en general, diversas tipologías de proceder de sistemas políticos que tienden a o vienen de regreso de ejercicios democráticos. Así, hemos querido que en este ágil contexto que propicie y estimule el análisis político, se plantee como objetivo del coloquio, y así se lo propusimos a los académicos invitados, el reflexionar y debatir e intercambiar apreciaciones y criterios a través de un sucinto recorrido desde la perspectiva de diversas áreas de la ciencia política, de la teoría política, de la filosofía política, sobre la actualidad y el comportamiento de los sistemas políticos democráticos en el continente. Se identifican como elementos sustanciales para el debate las relaciones entre sociedad y Estado y las perspectivas de su evolución en atención a los componentes y condicionantes que definen funcionalmente los equilibrios o bien desequilibrios que impactan en dichas realidades. Se pretende generar aportes, etcétera, alrededor de esta realidad. Yo quería ya un poco como resumen, no voy a darle lectura totalmente al documento que traía para compartir con ustedes, dado el tiempo transcurrido sin posibilidades de conexión, y ya para darle la palabra a María Cristina Müller, nuestra querida invitada de la Universidad Estatal de Londrina. Sí quería decir que en buena parte el análisis de la evolución de los sistemas políticos en las Américas se puede hacer en consideración, y era lo que iba a proponer, a una variable específica sobre la cual es pertinente
ejecutar análisis, que es la variable del espacio público, que un poco recupera aquellas propuestas de Hannah Arendt de esfera pública y esfera privada, en el sentido de que en esa esfera pública, en ese espacio público es donde se dan la acción política y la acción comunicativa, sobre la cual interviene el punto de reconocer a iguales, identificar diferencias, ¿verdad? Y entonces sobre este aspecto es que se puede realizar el análisis, ¿verdad? Y sobre... Un momento. ¿Se oye todo? ¿Aló? Entonces, vamos allá, diciendo que se oía específicamente. Entonces, sobre ese punto de este análisis del espacio público, es donde sería conveniente focalizar la atención para determinar o ver qué tan posible es establecer una correlación positiva entre apropiación y ocupación de ese espacio público por parte de la ciudadanía y los procesos de consolidación y ejercicio cierto de los procesos democráticos. Igualmente se puede establecer la caracterización de una variable contrafactual, en el sentido contrario, de que el abandono del espacio público o las estrategias de los sistemas políticos, de regímenes políticos de corte autoritario, de limitar o entorpecer la ocupación de ese espacio público por parte de la sociedad, eso de una u otra manera viene a apuntalar procesos autoritarios y de desconstrucción de la democracia. Esto lo hemos visto en algunos países de América Latina en los últimos tiempos. Pongamos, por ejemplo, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, en donde una estrategia del régimen político ha sido entorpecer la ocupación del espacio público, que es donde, repito, donde se reconocen similitudes y diferencias, y donde se da la acción política y la acción comunicativa. Entonces, eso sería y será uno de los puntos de atención que atenderemos acá en el Centro de Estudios Políticos. Ahora bien, para finalizar e ir dejando abierto el camino para el diseño de acciones para atender esa realidad, entonces se entiende que la ocupación o bien reocupación del espacio público es capital para retomar el ejercicio ciudadano y consecuentemente para recuperar la acción política y comunicativa, mismas que dan fundamento a la renovación y evaluación de los acuerdos sociales que den legitimidad al ejercicio del poder. Es de advertir, sin embargo, que en ese espacio público, en tanto ámbito de acciones políticas y comunicativas, de aparición y de reconocimiento de semejanzas y diferencias, está dado en cada una de las realidades analizadas, de las realidades sociales analizadas, de esas sociedades, de ese ámbito en donde se da la relación sociedad-estado. Por lo tanto, su dimensión es constante en momentos cercanos y evoluciona a lo largo del tiempo y en atención a los componentes del sistema político. Por una parte. Por otra, hay que prestar atención a ese contexto heterogéneo. Ahora bien, en lo que respecta a su ocupación, ella puede expandirse o contraerse en función de las influencias mayores o menores, o bien del abandono de sus potenciales ocupantes, el ciudadano, que puede ser vista como una relación causal circular positiva entre los niveles de afluencia al espacio público de los ciudadanos y las condiciones positivas para el ejercicio democrático dada por el sistema político, a través del sistema de gobierno, el sistema electoral y, por supuesto, sin olvidar el sistema existente de partidos políticos. Como se puede apreciar, pues, todo un punto de partida que, como les decía, ratifico, será uno de las áreas de atención del centro del Politics Center Academy, y que seguramente trataremos de profundizar en coloquios
posteriores o en actividades general posteriores, coloquios, bien como decimos que este coloquio se va a reeditar con diversos temas, o bien seminarios específicos sobre esta realidad, o bien cursos, etcétera, intercambios entre diversos académicos y, por supuesto, estudiantes, público interesado, etcétera, sobre el particular. Bien, en este momento, entonces, quisiera invitar muy cordialmente a mi querida amiga, la profesora María Cristina Müller, para su intervención en este coloquio. Quiero decir que para mí, de manera personal, y ahora como coordinador del Politics Center, es un placer para mí recibir a la doctora María Cristina Müller, con la cual además me une una muy larga amistad personal y académica, desde la realización de los ciclos Hannah Arendt en la Universidad Estadual de Londrina e igualmente con los encuentros Hannah Arendt que se realizan en general en Brasil sobre el estudio y aportes de análisis de la obra de esta magistral filósofa germana, americana, judía, Hannah Arendt, ¿verdad? Entonces, nuestra querida invitada, la profesora María Cristina Müller, es invitada a este coloquio en función de un acuerdo de cooperación existente entre la Universidad Estadual de Londrina y el Observatorio Hannah Arendt. Nuestra querida invitada es postdoctora en filosofía por la Universidad Federal de Goiás, doctora en filosofía por la Universidad Federal de San Carlos, Sao Paulo, es magíster en filosofía por la Universidad Pontificia Católica de Río Grande do Sul, graduada en filosofía por la Universidad de Passo Fundo, Río Grande do Sul, es profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad Estadual de Londrina, universidad en la cual nos conocimos, y allí es profesora del programa de posgrado en filosofía y del grupo de trabajo en filosofía política contemporánea de la Asociación Nacional de Posgraduación en Filosofía. Es ocupante de la silla número 40 en la Academia de Letras y Ciencias y Artes de Londrina, Brasil. Así que para nosotros es un orgullo y una satisfacción darle la bienvenida a la profesora María Cristina Müller con su exposición titulada El sentido de la política en el siglo XXI. Muito bem. Provocada pelo tema deste colóquio, Democracia nas Américas em Tempos de Transformação, proponho refletirmos sobre o significado da política nas sociedades complexas do século XXI. Para tal, eu tomo como base teórica a filósofa Hannah Arendt. A pergunta que conduz essa reflexão é a mesma proposta por Arendt. Será que a política ainda tem, de algum modo, um sentido? Esse é o título de um pequeno texto de Arendt, escrito originalmente em alemão, que deveria compor um texto maior que se chamaria Introdução ao Significado da Política. Arendt questiona o sentido da política no contexto do século XX, principalmente diante do advento totalitário que se apresentou como apolítico. Infelizmente, a pergunta colocada por Arendt permanece atual no século XXI, mesmo que no contexto seja diverso, uma vez que se percebe a aproximação de tempos sombrios e tempos de crise da democracia e do Estado de Direito. Não é objetivo instrumentalizar o pensamento de Arendt no sentido de que
seus escritos tragam alguma solução aos problemas do século XXI. A proposta é de compreensão. Arendt adverte que a compreensão do sentido da política é ofuscada por vários obstáculos. Um deles, oriundo do próprio exercício da coisa política. Outra dificuldade bastante significativa é o desinteresse dos cidadãos pela participação política e pelo debate público proveniente da moderna alienação do mundo. Somado a isso, consolidou-se o entendimento que a política é meio para proteger o sustento da vida da sociedade. Nesse sentido, a política é reduzida à administração e à burocracia. Além disso, há uma série de preconceitos que, no entender de Arendt, são de todos nós, mesmo que não sejam juízos definitivos e representem, de certo modo, algo de político em sentido geral, revelam que não sabemos ainda nos mover politicamente. O perigo disso está na possibilidade de a política vir a desaparecer do mundo. Entre outros preconceitos mais gerais contra a política, está o entendimento de que a política lida com velhacaria, interesses mesquinhos, ideologias miseráveis e coisas que o valha. Para Arendt, os preconceitos contra a política são uma contradição exatamente porque a política lida com o esclarecimento e a dispersão de preconceitos. Tais obstáculos, dificuldades e preconceitos justificam a relevância da discussão acerca do sentido da política, mesmo que não se possa apresentar soluções práticas imediatas para todos esses problemas. A tradição da filosofia política sempre respondeu às questões sobre o mundo público e construiu seus conceitos a partir de duas ideias que, no entender de Arendt, revelam preconceitos contra a própria política. A doutrina da dominação, quem manda em quem, e o reino da necessidade, as deficiências que levam homens e mulheres a se unirem na forma de sociedade. Em ambas, as ideias de liberdade e de espontaneidade não têm lugar, mas apenas a administração. Em tais condições, não cabe a dignidade da política, pois a política é tida como um meio. Segundo Arendt, as ideias de dominação e necessidade pervertem a política e a possibilidade de compreender o ser humano enquanto dotado para a política. Arendt aponta, nas anotações de agosto de 1950 do seu diário filosófico, que a dificuldade da filosofia em encontrar respostas válidas para a pergunta o que é a política situa-se no fato de a política sempre ter se ocupado do homem e não dos homens. As afirmações produzidas pela filosofia e demais ciências são válidas de igual maneira um homem, a dois homens ou a homens idênticos. A referência sempre é o homem enquanto indivíduo desarraigado do mundo, como se os seres humanos não fossem do mundo, mas apenas estivessem no mundo por algum acidente ou infortúnio. No livro A Condição Humana,
Arendt apresenta a alienação em relação ao mundo como o diagnóstico dos seres humanos modernos. Explica que a filosofia moderna se preocupou exclusivamente com o si mesmo e tentou reduzir todas as experiências com o mundo e com os outros seres humanos a experiências do homem com ele mesmo. A radicalização desta ideia é percebida quando a ideia de homem é reduzida novamente a outra unidade, a humanidade. A referência sempre é o não a pluralidade. Como o mundo interessaria àquele que está absorto em si mesmo? Nestas condições, a política não interessa. Diverso a essa ideia está o mundo e a preocupação política ganha relevância. Queremos que o mundo permaneça? Essa é a questão que encerra o artigo de Arendt sobre a crise na educação, que é, à primeira vista, não diz respeito à política, mas existe absolutamente quando pensamos que a educação das crianças e dos homens objetiva a permanência do mundo humano. Por isso, o artigo sobre educação está no livro Entre o Passado e o Futuro, livro de Arendt dedicado aos conceitos políticos. Interessa a Arendt discorrer sobre a vida política em que a liberdade de agir e falar consolida a pluralidade e o mundo. Política e mundo se interligam. Ela identifica o domínio público e a atividade da ação como esferas políticas por excelência, pois sua base é a pluralidade humana. Do ponto de vista da pluralidade, a pergunta política poderia ser: como queremos viver junto a outros? A primeira tese que Arendt apresenta no Diário Filosófico, uma anotação de agosto de 1950, é a de que a pluralidade humana é a base da política. A pluralidade humana, como base, orienta todas as noções, ideias e conceitos que dizem respeito à política. Um pouco mais adiante, Arendt explica que sem pluralidade, sem a desigualdade fundamental entre os homens e os povos, no sentido de multiplicidade, não haveria nenhuma política. Quando se fala que nenhum ser humano pode existir sozinho, a referência é dupla. O problema básico da reprodução da espécie e a construção da identidade que ocorre tendo o outro como interlocutor. A primeira referência trata da sobrevivência da espécie. A segunda referência trata da experiência do ser humano enquanto pessoa humana. E aí está a pluralidade. O ser humano é um ser de reflexão, não só de razão, que se constitui individualmente em personalidade por referência ao outro. Na pluralidade que estes outros representam, o seu se constitui em personalidade humana com identidade própria e única. A pluralidade corresponde ao fato de as pessoas humanas necessitarem da presença constante de outros, distintos e únicos, que possam ver e ouvir seus atos, atestando assim a sua existência singular e dando sentido a ela.
Portanto, o que impele a ação é o respeito a esta pluralidade que compõe o mundo humano, isto é, o amor, a amizade pelo diverso, pelo diferente, pelo distinto e a compreensão de que o mundo só é mundo se houver pluralidade. Aquilo que Arendt nomeia de amor mundi. O múltiplo não pode ser aniquilado. Se o for, aniquila-se o mundo. A segunda tese diz que, no ponto central da política, está sempre a preocupação com o mundo e não com o homem no singular. A questão continua a ser a pluralidade e o mundo. Quando se trata de política, Arendt entende mundo como o mundo dos seres humanos surgido do agir e do falar, do discursar e do agir. Todas as coisas materiais, resultado da atividade de fabricar coisas artificiais, distantes daquilo que a natureza oferece, é sem dúvida importante, mas não o principal. O mundo artificial, o mundo que resulta da cultura humana, existe para dar vazão àquilo que interessa apenas no entre os homens. Assim, o mundo nasce da liberdade de discursar, da liberdade de cada um expressar suas ideias, pontos de vista, opiniões. Ainda nos apontamentos de agosto de 1950 do Diário Filosófico de Arendt, ela pronuncia que a política trata dos diferentes em seu estar juntos, o estar junto uns com os outros no mundo. Nesse sentido, a política trata de um modo de vida próprio dos seres humanos, do viver junto a outros em comum. Este viver em comum ultrapassa a ideia de simples sociedade de animais humanos que buscam a vida associativa por necessidade de garantir a vida. O viver junto a outro proporciona a liberdade. Neste modo de vida, nesse bios comum, o ser humano desenvolve sua mais alta condição, que é a pluralidade. Um pouco mais adiante, nas anotações, ainda de agosto de 1950, do Diário de Arendt, ela argumenta que a política surge no entre os homens, portanto, fora dos homens. A política se estabelece como relação. Nesse sentido, o ser humano, o homem, é apolítico, mas a política é construída entre os homens. A política surge em um espaço que simultaneamente separa e reúne os seres humanos a este espaço. Este espaço é o mundo da aparência. Seguindo as anotações do Diário Filosófico, Arendt esclarece que a política organiza de antemão as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa e, em contrapartida, as diferenças relativas. Isso significa que a política lida seres humanos titulares, diversos um dos outros, que corajosamente adentram o mundo público feito de outros singulares em busca de um espaço em que tal diversidade possa ser vista e ouvida. Isto é, o ser humano precisa aparecer
para que a singularidade mesma seja protegida. Para aparecer no espaço próprio da política, o recurso é o discurso. Assim, a igualdade relativa corresponde à possibilidade de existirem condições mínimas para a compreensão entre os singulares, ou seja, é necessário o entendimento. As diferenças relativas são necessárias, pois, se todos fossem absolutamente iguais, sequer seria preciso a política, pois tudo estaria definido previamente como nos autômatos. Aqui aparece a ideia de que a política tem como base as opiniões. As opiniões não apresentam o rigor inquebrantável pretendido pelos imperativos, leis, normas e conceitos que objetivam verdade. As opiniões contam com a capacidade humana de discernir, de julgar sem parâmetros prévios, uma vez que valoriza a capacidade de cada pessoa humana de expor suas ideias para o exame dos demais num diálogo entre amigos. O discernimento só pode pretender o convencimento, não a verdade absoluta. Refutar a opinião é mais um dos preconceitos contra a política. É importante apontar ainda alguns pontos do fragmento 3b do livro O que é Política, de Arendt. Pois nesse fragmento, Arendt argumenta que a ideia mais importante da política é a liberdade e que o espaço político é o da liberdade. Negativamente, liberdade pode ser entendida como o não ser dominado e não dominar. Positivamente, como o espaço produzido por muitos, onde é possível se mover com iguais. Para Arendt, a liberdade de movimento, enquanto o movimento ir em frente e começar a novo, e enquanto a liberdade de se relacionar com outros e, a partir daí, tomar conhecimento de perspectivas diversas, é o sentido mesmo da coisa política. É deste modo que Arendt identifica política e liberdade. Importante perceber que a liberdade política não é uma qualidade do indivíduo, mas do cidadão. A liberdade política somente é possível na esfera pública do mundo, domínio este protegido por leis. Assim, a vida política no século XXI, ou seja, o modo de vida próprio do cidadão, é o de homens e mulheres que têm a possibilidade de agir e de se apresentar no mundo público, de apresentar seus pontos de vista, opiniões, perspectivas no mundo público. Mundo em que a pluralidade de perspectivas deve imperar. Indo para a finalização, a partir destes elementos, chega-se à ideia central que tem relevância para o século XXI. O sentido da coisa política não é nada extraordinário ou monumental, mas é tão somente a liberdade. Liberdade de poder começar algo novo no mundo, de iniciar. Liberdade característica da atividade da ação, conjuntamente com a liberdade de expressar opinião diante de outros e confrontá-la com a opinião e ponto de vista desses. Para Arendt, o mais importante
não é cada um poder dizer o que bem entende, mas a experiência de que para compreender a realidade do mundo, deve-se fazê-lo tomando a perspectiva do outro. O mundo é algo comum a muitos. A liberdade é o conteúdo, o sentido original da coisa política. Deste modo, se responderá afirmativamente para a pergunta sobre se queremos que o mundo permaneça. E a pergunta sobre como queremos viver junto a outros, responderemos que queremos viver em liberdade, agir e discursar em meio à pluralidade humana. Deste modo, poderemos resistir à realidade que nos é imposta, independente de qual seja. Caso essa possibilidade, a realidade, seja retirada dos homens e mulheres do século XX, teremos certamente de que os tempos sombrios chegaram e o Estado democrático de direito deixa definitivamente de existir. Muito obrigada. Muchas gracias a nuestra querida profesora María Cristina Müller de la Universidad Estadual de Londrina. Siempre sus apreciaciones respecto a Hannah Arendt son brillantes, por decir lo menos. Muchísimas gracias. Por aquí de entrada comenta el señor Arrua del Monte desde Perú, si ese espacio político al que se refiere la profesora María Cristina es correspondiente con aquel espacio público. Si es el mismo espacio donde se ejerce la libertad, por eso lo dejamos para posteriormente para que comente la profesora María Cristina Müller de la Universidad Estadual de Londrina. Buenos días, continuamos con nuestro coloquio inaugural Democracia en las Américas en tiempos de transformación. Logramos hacer conexión con nuestro querido amigo, el profesor Tomás Páez, desde Madrid. Se encuentra Tomás Páez en la ciudad de Madrid, España. Tomás Páez, además también, como María Cristina Müller, es un colega académico con el cual hace muchos años tenemos una muy cercana amistad y hemos desarrollado algunos proyectos, algunas iniciativas de manera conjunta. Tomás Páez es doctor y máster en filosofía, PhD, en el University College de Londres, es sociólogo y profesor titular en la Universidad Central de Venezuela en posgrado y pregrado, igualmente docente en universidades en España, Colombia y Perú. Ha sido coordinador del proyecto global de la diáspora venezolana y del primer estudio global, así como del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Coautor del libro El Plan de Negocios para la Pequeña y Mediana Empresa, editado por el Nacional Caracas, y coordinador de la publicación de la segunda edición Democracia y Autoritarismo en América Latina por Calatos Editores en Madrid, en el año 2019, hace poco. Es autor de más de 20 libros en el área de calidad y productividad, de estrategia empresarial, emprendimiento y en el área de migración y desarrollo. Columnista permanente del periódico El Nacional, miembro fundador del Observatorio Hannah Arendt de Expresión Libre y miembro del Comité Académico de CEDICE. Así que nuestro invitado en este segmento, el profesor Tomás Páez, presentará una exposición denominada El debate regional, sociedades abiertas y cerradas. Así que bienvenido, Tomás, al coloquio de inauguración del Politics Center Academy y tiene usted la palabra. A ver, Alejandro, de verdad que muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por esta iniciativa al Politics Center Academy de la Florida Global University.
Creo que es una iniciativa que va a cobrar fuerza, se hace en un momento muy importante. Creo que además la convocatoria bajo el lema Democracia en las Américas en tiempos de transformación, yo agregaría en tiempos de coronavirus e incertidumbre que es la forma en que vivimos. Es decir, no sabemos exactamente qué va a pasar al segundo siguiente, menos al minuto y menos al día siguiente. Entonces hay que aprender a vivir con la incertidumbre, ese es un dato y bueno, de eso se trata y esta es parte de la discusión en relación con el tema. Yo escuché atentamente a la profesora María Cristina Müller, creo que además me aligera el camino muchísimo, no solamente porque reivindica el papel de la política como espacio de construcción, como espacio de diseño de libertades, como espacio de construcción en común, como espacio plural, y esto es importante, esta palabra me parece que es fundamental para el desarrollo futuro de los argumentos de esta breve exposición. En efecto, Alejandro lo comentó y la verdad que felicitar a Alejandro por estas iniciativas. Yo creo que se va a convertir, esto se puede convertir en una red alterna de reflexión social, política, económica que tanto necesita Latinoamérica. Después comentaré dos cosas brevemente de por qué o que justifican la propuesta de esta red alterna, plural, democrática, liberal, en el sentido de la política que detalló muy bien María Cristina Müller en su análisis de Hannah Arendt. Cuando nosotros hicimos el libro, en el cual, por cierto, participa Alejandro Oropesa con un capítulo importante porque tiene que ver con los avances y los retrocesos en Latinoamérica, nosotros comenzamos hablando de dos grandes ejes, digamos, de un gran eje con dos grandes polos. De un lado, la sociedad abierta, la sociedad plural, la sociedad democrática, la sociedad que admite la política como espacio público de debate de ideas, de debate de proyectos, de construcción de sociedad. Y en el otro extremo, la sociedad cerrada, la sociedad del pensamiento único, del cerco a la libertad de expresión, del cerco a la empresa, del cerco a las libertades en general, del cerco a la vida, del cerco al pensamiento propio. En esa sociedad cerrada, y en el texto desarrollamos, hay un artículo de Carlos Alberto Montaner sobre el tema de la libertad de expresión, además contando un caso real que le tocó analizar al periódico El País. Se aborda también el tema de la propiedad y el sistema de mercado, qué papel juegan en el apoyo a las libertades y en el sustento de la democracia también, la necesidad de contar con instituciones que faciliten, que hagan posible todo esto, la necesidad de respetar la pluralidad como eje central versus el diferencialismo y esos localismos y nacionalismos que son la base de los totalitarismos, ¿no? Esas cosas cerradas de identidades casi que genéticas, lo llevan en el ADN. Entonces, bueno, el ADN no es una cosa biológica, la sociedad, como decía, es el espacio público y la política se construye en ese espacio. Tema de lo que ha pasado con los derechos humanos en Latinoamérica y los avances y regresiones a vida, ¿no? Hay una cita que me gustaría leer de Antonio Escotado. Tiene un libro importantísimo, realmente tiene una trilogía de libros de los enemigos del comercio. Es un filósofo español que yo creo muy serio, muy profundo, es un análisis muy detallado de quienes han sido enemigos de la libertad, de quienes han sido enemigos de la empresa y de quienes han sido enemigos del comercio y del intercambio. Y dice, todas las soluciones que no son la libertad han conllevado a la miseria material. Todas han instaurado la pobreza a cambio de la pureza ideológica. Este tipo de alimento no lo compro y recomiendo que no lo compren los demás porque es una gran mentira. Y eso es lo que vivió Latinoamérica por mucho tiempo,
el modelo latinoamericano de países y de gobiernos que se veían de espalda. Yo recuerdo haber conocido la Junta del Acuerdo de Cartagena, un tremendo edificio en la ciudad de Lima, esa potente ciudad. Pero bueno, era burocracia y no había comercio entre los países. Los países estaban negociando con Estados Unidos, estaban negociando bueno, con algunos fronterizos. En el caso colombo-venezolano era una cosa nimia, de 80 millones de dólares llegó hasta el año 1988 el comercio, ¿no? Entonces, ese modelo que era el primo hermano más cercano que tuvo el socialismo real soviético, el Estado se convirtió en el gran artífice, el Estado era el centro, al Estado se le otorgó toda la capacidad, incluso demócratas que entendían que el Estado era una fuente de corrupción, o había sido una fuente de corrupción, es decir, que no era una deidad a la cual adorar, sino que es un instrumento importante, necesario, fundamental, incluso para sostener el sistema de mercado y la empresa y las libertades, defendían la presencia del Estado pese a que quebraron miles de empresas, llevaron a la quiebra miles de empresas en México, en Venezuela, en Chile, en Colombia, en Italia, en España, etcétera, ¿no? Entonces, ese modelo estatista que dirigía la economía, que dirigía el comercio, que intervenía, que decidía qué era lo que era estratégico y qué no, que además llegó en algunos extremos a controlar los medios de comunicación, era lo más próximo a los países socialistas, fue el modelo que fracasó, el modelo que hizo aguas cuando en 1982 México dijo, yo no puedo honrar la deuda, ¿no? Un poco lo que acaba de hacer ahorita Argentina diciendo, yo no puedo pagar la deuda. Es decir, que los países se endeudan más allá de sus posibilidades. Entonces comienza un proceso de cambio importantísimo. Algunos países lo hicieron con gran celeridad y haciendo bien las tareas. Otros países lo hicieron mal y otros países retrocedieron, lo que habla Alejandro en el libro de las regresiones democráticas. Entonces, ese modelo comienza a tener sentido, digamos, el nuevo modelo alterno, cuando la empresa, cuando las libertades, cuando la libertad de expresión, la libertad el libre acceso a la información se colocan en el centro de la atención, ¿no? Digamos, no es por casualidad que China, que produjo con la gran hambruna más de 60 millones de muertos, y luego con la revolución cultural, que era la persecución ya el extremo del pensamiento único, bueno, llegaron a eliminar a los gorriones como causantes de la terrible producción agrícola, del terrible fracaso del colectivismo, comienza a recuperar la vida y comienza a crecer. Hoy que hablamos del virus chino o del coronavirus o del COVID-19, comienza a cobrar sentido cuando Deng Xiaoping reconoce la propiedad privada, hablando con un eufemismo, la propiedad familiar, y permite el sistema de mercado. Cuando los individuos comienzan a moverse, cuando se crean las condiciones, inmediatamente se creó a los pocos años un superávit impresionante. Y eso es lo que ocurrió en Latinoamérica también. A partir de 1989, en algunos países en 90, en otros 91, unos más lentamente, otros más rápidamente, lograron avanzar en reformas fundamentales y deslastrarse de alguna manera de un Estado pesado que impedía avanzar. Las dos primeras décadas del siglo XX, sobre todo la primera, con la expansión del capitalismo global en China, el crecimiento de China y la India, dispara los precios de las materias primas y eso hace que Latinoamérica se beneficie de todos modos por la venta de soya, por la venta de cobre, por la venta de gas, por la venta de petróleo, por la venta de insumos agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces, pero quedaron algunas tareas pendientes, quedaron muchísimas tareas pendientes porque Latinoamérica no avanzó. Más bien algunos países retrocedieron, otros lograron avanzar muchísimo, como fue el caso de Chile, como ha sido el caso de Perú, uno de los pocos países que tiene superávit para manejar esta crisis del coronavirus. Esos cambios que se han producido todavía requieren mayor celeridad, requieren incrementar la productividad. La mayoría de los países latinoamericanos tienen una baja productividad
y no se puede achacar a otros la baja productividad, la inadecuada gestión de los recursos. Ha habido retrocesos en el tema del capital humano. Pese a que ha habido avances y ha salido mucha gente de la pobreza, ha habido retrocesos en el mejoramiento del capital humano. No ha habido el suficiente acompañamiento en el tema de las infraestructuras físicas y tecnológicas. Me refiero a todas las redes relacionadas con Internet. Entonces, allí hay unos temas pendientes, una agenda pendiente, y en el ámbito de los derechos humanos, Bachelet, en el último informe, refiriéndose a Venezuela, retrata muy bien la crisis de los derechos humanos. En el libro está retratado con un texto de Leonardo Vivas, profesor en Boston. Todo el retroceso ha habido en Venezuela, en Brasil, en el campo de los derechos humanos. Creo que aquí, y este es un poco para ir concluyendo con algunas ideas centrales y dar paso al compañero de Ecuador y al cierre del evento, creo que el centro, repito, tiene una inmensa oportunidad de hacer cosas. Necesitamos un pensamiento alterno, necesitamos el ejercicio de la pluralidad a la que hacía referencia la profesora Müller. Cuento brevemente con mi experiencia en el trabajo con la diáspora. Resulta que he visto varios fenómenos. Primer fenómeno, la diáspora en la literatura en general en Latinoamérica achaca la responsabilidad de las migraciones al neoliberalismo, ¿no? Sin definir exactamente qué es el neoliberalismo. Algunos la asocian al consenso de Washington, que es casi como que hacer las cosas bien, usted no puede gastar más de lo que le ingresa, etcétera, ¿no? Pero resulta que se olvidan de las causas o del socialismo como causa. Digamos, las principales migraciones en Latinoamérica, la cubana, la nicaragüense, en el triángulo norte del Centroamérica, el Venezuela, que es el mayor éxodo conocido en la región, las que produjo la guerrilla, quienes intentaron implantar el modelo socialista vía FARC-ELN en Colombia, o en Perú, Sendero Luminoso y Tupac Amaru, produjeron desplazamientos externos e internos, y entonces resulta que el tema migratorio no aparece para nada mencionado el socialismo. En un evento, y esa fue una de las cosas que fue el detonante de mi discusión sobre este tema, en Guatemala hubo un encuentro referido a las migraciones y una de las mesas era el neoliberalismo como causante de las migraciones. Yo decía, bueno, pero está bien, yo no tengo ningún problema en incluirlo, pero no me dejes de lado al principal causante de las migraciones en Latinoamérica, que es el socialismo del siglo XXI en Nicaragua, el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Ya con eso es suficiente, ya estamos hablando de una migración superior a la del masivo éxodo sirio. Entonces, aquí creo que el esfuerzo que está haciendo el centro en el que en este momento está dirigiendo Alejandro y que se está creando desde la universidad, el centro, la academia, desde la Universidad Global de Florida, puede crear y debe crear una red que debata de una nueva manera, contrarreste los argumentos que se utilizan para explicar fenómenos como la desigualdad, la pobreza. Digamos, siempre es el capitalismo, el neoliberalismo, los responsables. Y esto me permite concluir con el tema de las tres pandemias, ¿no? En general, los países en el mundo tienen tres pandemias. Nosotros, en el caso de los países socialistas, tenemos cuatro. Las tres pandemias son la del coronavirus, el impacto social y económico del coronavirus, que ya está generando decrecimientos en todos los países en el mundo, en unos más severos que en otros, cierre de empresas, desempleo, etcétera. En Latinoamérica, 31 millones de desempleo, 430 millones de empresas cerradas en todo el mundo. Digamos, la cosa es de envergadura. Esa sería la segunda pandemia. La tercera pandemia asociada al manejo de la pandemia tiene que ver con los temas éticos
y políticos, el manejo de las libertades, hasta dónde entonces es posible que los congresos actúen, que los parlamentos actúen, que la sociedad civil actúe, que se pueda manifestar y que no se aproveche la situación para, digamos, cercenar las libertades señaladas por y rescatadas por Hannah Arendt y señaladas por la profesora Müller. Y en el caso de Latinoamérica, algunos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen un plus, tienen a la peor de las pandemias, que es la pandemia socialista. Entonces, la del socialismo del siglo XXI, que es la del Foro de Sao Paulo, diseñado con todos estos grupos y partidos políticos dirigidos y confeccionados fundamentalmente desde Cuba, porque allí nació con el apoyo central de Cuba. Entonces yo creo que allí hay la necesidad de crear ese esfuerzo. Yo creo que la universidad y este centro pueden contribuir a crear, en un principio será una red muy flexible, una especie de think tank global muy flexible con participación de muchos actores universitarios y no universitarios en este juego. Cierro con un cuento real que le pasó a una amiga, miembro en este caso no de Flaxo, que es el profesor invitado, sino de Claxo, que es creo que es la Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se pronuncia Claxo en contra de la sociedad civil venezolana, diciendo que estaban provocando un golpe de Estado. Estoy hablando de las manifestaciones del año 2014. Y una de las profesoras, que además era miembro de la directiva, dijo que eso no había sido aprobado, que eso era un comunicado que no contaba con el respaldo de todo el mundo y ella solicitaba el derecho a réplica. Bueno, hizo cubrió todos los requisitos, los pasos, las firmas necesarias para ejercer el derecho a réplica, derecho que siempre le fue negado, ¿no? Entonces, digo que está muy potente algunas organizaciones que permean el pensamiento social y político regional, y yo creo que allí hay que cazar una pelea muy grande, y esta es la oportunidad para hacerlo, y ustedes tienen desde esta iniciativa un enorme desafío y una enorme responsabilidad en esta iniciativa. Así que muchas gracias por haber permitido presentar. Estas son las ideas centrales de que de alguna manera atraviesan los ejes del libro Democracia y Autoritarismo en América Latina. Gracias, Alejandro, por la invitación, y gracias a la universidad y al centro por la invitación. Bueno, gracias a nuestro amigo Tomás Páez desde Madrid, España. Hay algunos comentarios que habían hecho a través de YouTube con respecto a la intervención de la profesora María Cristina Müller, que más o menos voy a tratar de reunir en una sola reflexión, digamos, ¿verdad? Aquí no voy a nombrar las personas porque como los agrupo de distintos comentarios, entonces aquí vale lo siguiente. Ese desinterés de los ciudadanos, al cual la profesora María Cristina hace referencia, se puede considerar como una justificación del abandono del espacio público al cual hace referencia el profesor Oropesa. Dice otra pregunta, esa burocratización a la cual usted hace referencia, profesora Müller, ¿se puede considerar en su concepto como referente de la que efectúa o define Max Weber? Con base a esa afirmación que hace la profesora Müller de que la política, el ejercicio de la política no puede ser individual, sino que necesariamente tiene que ser colectivo. En este sentido y en atención a las consideraciones, a las realidades del siglo XXI, ¿cuál es el sentido de la política hoy? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de interrelación y de reconocimiento del otro que es posible evidenciar hoy en el siglo XXI como un mecanismo, como una estrategia de viabilizar procesos de ejercicio democrático?
Y por último, ese que era el comentario que hice al principio, cuando apenas terminaba su exposición la profesora Müller, ese espacio político, esa esfera política que es la esfera de la libertad, se puede identificar con ese espacio público al que se refiere el profesor Oropeza, es el mismo, es concurrente para el ejercicio de lo político en general y de lo democrático en particular. María Cristina. Sim. Agradeço pelas questões e pelas considerações à exposição. Acredito que todas as respostas a todas as colocações do público se resumem a pensarmos como o ponto principal do espaço público e da política no século XXI a questão da liberdade. A compreensão que o espaço público, como espaço da política, ele proporciona a todos nós a liberdade. E isto vem de encontro àquilo que é compreendido desde muito na política, que a política se resume à busca, a um espaço onde se busca interesses privados, interesses particulares, não interesses nossos de indivíduos, mas principalmente os interesses de corporações, os interesses privados de alguns, e resume-se, portanto, a interesses econômicos. Há uma construção desde a modernidade acerca dessa compreensão. Quando o domínio social, onde está o econômico, ele percebe que, indo para o espaço da política, ele consegue ter atendida os seus interesses. E quando nós refletimos com Arendt acerca do que efetivamente significa o espaço da política, nós percebemos que o espaço da política é o espaço efetivo da liberdade. E, portanto, o significado da política é a liberdade. Há uma identificação entre a política, o domínio da política e a liberdade. Não que a política era como um produto à liberdade, ou o contrário, que eu necessito de liberdade para poder atuar e, portanto, conquistar o domínio da política. Mas há uma identificação. Eu acredito que esta seja uma das maiores contribuições que a Arendt pode fornecer ainda hoje, quando nós pensamos, no século XXI, uma marcha em vários locais, em vários estados nacionais, de governos autoritários. Então, quando nós pensamos aquilo que hoje está se produzindo como um dos resultados da pandemia, aquilo que estão chamando de estado de segurança. Quando nós fazemos uma concessão à nossa liberdade e a substituímos por governos que nos controlam de todas as maneiras, nós estamos fazendo concessões à perda do espaço da liberdade.
Então, esse é um paradoxo que nós nos encontramos hoje. Nós abrimos mão da nossa liberdade de ir e vir em nome de uma certa segurança em função de um medo do terror que nós estamos enfrentando em função de um problema de saúde individual e coletiva. Então, é um paradoxo. Ou como nós podemos escolher entre nos mantermos seguros, enclausurados em nossas casas, ou sairmos para a rua, para a calle, e trabalharmos, ganharmos a nossa sobrevivência. Esta é uma pergunta que não tem uma resposta. Porque se eu necessito ir à rua para ganhar o meu sustento, como eu fiquei em casa me protegendo desses? O que nos interessa, então, quando pensamos com Hannah Arendt, né? E aí a pergunta que me foi feita, Alejandro, no final da exposição, se esse espaço público é o mesmo que o espaço da política. Nós podemos falar em Arendt de um espaço público político. Isso parece ser uma redundância. Mas nós temos que entender que o espaço do mercado não é efetivamente o espaço público político. O espaço do mercado de trocas, onde há outros e que eu interajo com esses outros, não é propriamente o espaço público político. O espaço público político é o espaço que não necessariamente ele não dará e não terá como preocupações o espaço do mercado. Porque esse espaço artificial, ele dá vazão ao espaço público político como o espaço onde nós discutiremos questões que dizem respeito a todos. Então, vejo que as políticas públicas que dizem respeito à proteção econômica é sim algo que deve ser discutido. Mas o espaço ou o exemplo das políticas públicas que dizem respeito à proteção da saúde dos cidadãos. Agora, quando nós pensamos no espaço público como o espaço de todos, é no sentir espaço público político como um espaço de todos, nós estamos falando necessariamente do espaço da liberdade e do aparecimento. E é isso que nós hoje pensamos como crises da democracia e do Estado democrático de direito. Quando nós não permitimos com governos autoritários o espaço do aparecimento daquele que pensa diferente de mim e se posiciona diferente de mim em relação às questões que dizem respeito a todos. Creio que seja isso. Obrigada Perfecto. pelas questões. Muchas gracias a la profe María Cristina Müller. Tenemos acá dos reflexiones, digamos, unidas o que extraje de varios comentarios para el profesor Tomás Páez. Así que le damos las gracias a María Cristina y vamos un momento con el profesor Tomás Páez. Alberto, por favor. De los comentarios hechos extraje dos. Una que es una pregunta muy directa que dice, ¿cree profesor Páez que el comercio entonces es una variable que da estabilidad o viabiliza el ejercicio democrático? Bueno, la respuesta es sí, digamos, porque el comercio no es solamente el intercambio de bienes y servicios.
El comercio y el sistema de mercado es el intercambio de conceptos, es el intercambio de ideas, es el intercambio de proyectos, es el intercambio y la difusión de tecnología, es la innovación, es el propio aprendizaje, es el conocimiento. Yo creo que la historia de la humanidad muestra que aquellos países que tienen las mejores posiciones en la escala de libertades en todos los sentidos, los mejores niveles de productividad, son aquellos que son fuertes y respetuosos de la propiedad privada y del sistema de mercado como elementos dinamizadores de libertades, de vida, de democracia, etcétera, y por supuesto de desarrollo social y de calidad de vida. Aquí pregunta con respecto a las 4 pandemias que tú señalabas. Y entonces aquí hay una reflexión que dice, y antes de que estuvieran presentes las 4 pandemias de manera simultánea, no se puede entender la posición del profesor Páez como una justificación ad infinitum de lo que hemos hecho mal en América Latina permanentemente. No, bueno, yo creo que uno no es ad infinitum, yo creo que América Latina ha hecho cosas muy buenas, no todo es malo. Lo que sí es cierto es que hay un montón de cosas malas que hemos hecho. Creamos unos macroestados pesadísimos que no funcionaron o que funcionaron muy mal. Los convertimos en unas referencias para todo, decidían e imponían. Eso ocurrió en México, que llegó a tener no sé cuántas miles de empresas del Estado, en Venezuela, en toda Latinoamérica. Y mientras el mundo crecía, mientras el mundo crecía, Corea en el año 1968, Corea del Sur, tenía el mismo producto que Venezuela. Y resulta que hoy Corea representa a varios países sumados de Latinoamérica. Ha sido un esfuerzo sostenido de esos países. No digo que hay que copiar, estoy diciendo que Latinoamérica, en lugar de avanzar, incluso hay países africanos que están creciendo muchísimo mejor que Latinoamérica. Entonces, el reto que tenemos por delante es los centenares de millones de personas que tienen que mejorar su calidad de vida, que están en situación de paro, en economía informal, precisamente por ese paquete de normas y esa presencia enorme del Estado que ha impedido el desarrollo, la innovación tecnológica y el desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tenemos es cómo aprendemos, cómo mejoramos, porque hay muchas áreas de mejora. Lo que sí es cierto es que la productividad en Latinoamérica es de las más bajas, exceptuando quizás países como Chile, etcétera, que tienen un ingreso per cápita que le ha permitido entrar a la OECD y el caso de México también. Pero en general Latinoamérica tiene un rezago enorme en lo que se refiere a productividad, en lo que se refiere a innovación, en lo que se refiere a patentes, en lo que se refiere a creación, y yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. ¿Cómo revertimos esa situación? Así es. Aquí una última consideración. Voy a leer textualmente. Creí entender que el libro Democracia y Autoritarismo en América Latina va por su segunda edición. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan vigente se encuentra ese libro hoy día? Bueno, ese libro, les comento brevemente, nace en un evento convocado en 2010 en Grecia, producto de un encuentro que hablaba de Latinoamérica y los países del Mediterráneo, con altos niveles de informalidad y con serios problemas hoy, en el caso de Italia y España, que plantea el problema norte-sur nuevamente en la Unión Europea. Esa edición se hizo en 2013 y luego esta segunda edición es actualizada, digamos, están los datos actualizados de lo que ha hecho Latinoamérica en los últimos años, de cómo ha caído el comercio, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, cómo pasamos del negocio binacional que alcanzó casi 7.000 millones de dólares entre Colombia y Venezuela y hoy está en unos escasos centenares de millones de dólares. Entonces,
hay datos actualizados sobre el tema de los derechos humanos, datos actualizados en relación con el desempeño del Estado, datos actualizados en cada una de las áreas. Es decir, que el libro es perfectamente vigente y mostrando los avances y retrocesos que ha habido en Latinoamérica. Y bueno, es un libro para la polémica, porque además toca ejes centrales como el de la libertad de expresión, el tema de las instituciones, que es un asunto muy débil en Latinoamérica. Además forma parte de otra reflexión. Una de las personas que escribe, que está terminando, bueno, va a salir el libro sobre el tema de las transiciones, que es Alejandro Arratia. Leonardo escribe sobre los derechos humanos, pero además fresquecito, evaluando los planes y los mitos de la calidad social de los países socialistas e incluso de todo lo que fue el gobierno de Lula. Es decir que estamos hablando de datos absolutamente actualizados al día de hoy, pues digamos, estamos hablando del año 2019, que fue cuando se publicó el libro. Bien, entonces con esta intervención del profesor Tomás Páez, digamos que damos por clausurado, por realizado el coloquio inaugural del Politics Center Academy titulado Democracia en las Américas en tiempos de transformación, que como bien decíamos al principio, pues será el primero de varios coloquios que tengan temáticas particulares. Este tiene como tema la democracia en tiempos de transformación. Supongo que trataremos el tema de la problemática de las diásporas en la región americana, en el continente americano, el tema de la transición o de las transiciones, tanto en positivo como en negativo, es indispensable igualmente considerarlo. El tema de la ocupación, reocupación del espacio público, sobre todo desde la perspectiva que hoy ya se comienza a manejar de una ciudadanía digital dentro de las posibilidades de ejercicio democrático en el mundo, e igualmente el tema de democracia y comercio, pero tomándolo o considerándolo desde aquella perspectiva de unos estados que aparecen liberales desde una perspectiva, pero absolutamente autocráticos desde otra perspectiva, verbigracia el caso de China, etcétera. Igualmente, bueno, informar que digamos que antes de que suceda este congreso que voy a anunciar ahorita, probablemente y seguramente tendremos 2 o 3 coloquios preliminares para ir motivando a nuestras audiencias. Pero sí, para el mes de agosto tenemos previsto el primer Congreso Internacional de Simulación de Campañas Electorales, denominado Proyectando el Futuro, desde acá del Politics Center Academy, e igualmente ya nos encontramos en el diseño y rediseño de buenas partes de los programas ejecutivos y cursos que a partir de ahora ofrecerá el Politics Center Academy a su público, a su audiencia, ¿verdad? Finalmente, entonces, saludar, agradecer infinitamente a nuestros ponentes el día de hoy, a la profesora María Cristina Müller, al profesor Tomás Páez. Desafortunadamente, el profesor Santiago Basaves no se pudo conectar desde Quito, Ecuador. Igualmente, agradecer a los auspiciantes de este primer coloquio, la Universidad Estatal de Londrina, en su convenio de cooperación con el Observatorio Hannah Arendt, Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, el ALACOP, y finalmente Venezolanos y Americanos, Benamérica, con sede en Florida, acá en el estado de Florida, e invitarles a participar y a seguirnos en todas las actividades que estaremos poniendo a disposición de los interesados en el Politics Center Academy. Igualmente, pues un agradecimiento a la Florida Global University y al Centro Educativo Latinoamericano por el auspicio
al Politics Center Academy, ¿verdad? Y finalmente un abrazo y un saludo muy particular a toda la audiencia, a la numerosa audiencia que nos acompañó hoy, y ratificando nuestras disculpas por las problemáticas que tuvimos en la conexión, dada la saturación que hoy en día, en estos tiempos, se vive en función del coronavirus, que ha desviado buena parte del trabajo, de la atención y de la distracción y el ocio hacia los temas de Internet, lo cual supone, como decía, una saturación de este medio. Agradecidos a todos, un saludo por habernos acompañado en esta sesión inaugural y que tengan todos muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontremos en el uso horario. Hasta luego y un gran placer.